de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben, le dan a la campanita, les llega la notificación cada vez que suba un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de runas, Ogam, tarot, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Si se sienten embrujados, estancados, salados, o ustedes hicieron algún tipo de brujería, toda esa energía se puede romper para que a ustedes les empiece a ir bien en todos los aspectos. Gracias a todos por los likes, por las muestras de cariño, por compartir mis videos, por las cosas tan lindas que me escriben. Ténganme paciencia, no se desesperen, recibo muchísimos mensajes y no me da tiempo a contestar todos. Pero tengan la seguridad de que si escriben a las redes sociales que les van a aparecer abajo, voy a ser yo la que va a contestar todos sus mensajes. Y ya saben que subo videos domingos, martes y jueves. Y hoy vamos a platicar acerca de la energía de los colores. Porque muchos todavía no han entendido cómo es esa energía, o en qué nos ayuda, o en qué nos beneficia usar o trabajar con ciertos colores. Cada color tiene una vibración y una energía especial. Y cada color lo podemos trabajar durante cada uno de los días de la semana, independientemente de la luna en la que estemos, que eso también ya se los he explicado, pero ahorita vamos a volver a repasar, ahora sí que un conjunto de todo. El lunes es el día de la luna. Ese día es excelente para todo lo que tiene que ver con las cosas internas. Por ejemplo, algo que sea de introspección, para magia, para sueños, intuición, percepción, e ir hacia lo más profundo de cada uno de nosotros. Como es el día lunes y es el día de la luna, el mejor color para trabajar o conectarnos con esa energía sería el color blanco, el color plateado o el color azul. Si quisiéramos trabajar algo relacionado, por ejemplo, con Marte, que es la energía de Martes, del planeta Marte, entonces ahí nos enfocaríamos en el color rojo. Marte es ahora sí que el planeta del poder, de la fuerza, de la seducción, pero también del empoderamiento. Entonces, podemos trabajar con esa energía el martes y podemos usar una vela de color rojo. También nos podemos vestir de ese color o podemos tomar o comer algo que sea de esos colores. La energía fluye no nada más con las velas, puede ser con lo que traigamos puesto, que a lo mejor nos pintemos las uñas, que nos pongamos, no sé, un sombrero, que tomamos algo, que a lo mejor queremos trabajar algo de la energía de la comunicación y nos ponemos una bufanda, una mascada, un collar. O sea, los colores los podemos usar de diferentes formas dependiendo de lo que nosotros queramos trabajar. Si nosotros vamos a ir, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, pues no vamos a llevar la vela. Podemos encender la vela en nuestra casa para pedir lo que nosotros deseamos, pero a lo mejor podemos usar algo en ese momento que nos conecte con la energía de ese color. La energía de miércoles, de Mercurio, que es el planeta de la comunicación, de todo lo que tiene que ver con trabajo, proyectos, comunicación, anuncios. Es muy buen momento para contratar personal, para, por ejemplo, si uno quiere vender el coche o comprar coche, como que ese momento de comunicación es muy bueno para todo lo que se quiera dar. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, ahí sí, una entrevista de trabajo, pues podrían usar algo naranja. El naranja es muy bueno para todo lo que tiene que ver con comunicación y para las ventas. Ese día también podrían prender una velita para pedir con la energía de Mercurio, pues que ese negocio sea próspero, que los recomienden, que haya ventas, que la gente esté contenta, que si hablan de ustedes, pues hablen cosas buenas de ese negocio, de ese proyecto o de ustedes. Si quieren trabajar algo relacionado con asuntos legales, pues lo harían en jueves con la energía de Júpiter, que tiene que ver con toda la parte tanto de trabajo y de proyectos, pero también con cosas legales, con cosas de justicia. Entonces sería muy buen momento también, pues que hacen su velita. Ya saben que todas las velas que van a hacer siempre le ponen su nombre completo hasta arriba alrededor para que le den esa intención, la personalicen y van a pedir lo que ustedes desean. Si tienen, por ejemplo, algún juicio pendiente o algo que tenga que ver con algún expediente, pues le van a poner ahí el número del expediente, el número del caso o lo que ustedes tengan que tratar. Si ustedes van a ir ese día al juzgado, van a ir a algún lado, pues pueden ir de color azul, que también no es el mismo azul que sea como para la parte de la intuición, porque ese sería como un azul más clarito, azul cielo. Aquí sería un azul mucho más fuerte, puede ser, por ejemplo, azul marino, pero también podrían usar un color morado, que también les va a ayudar a ese empoderamiento. A lo mejor dicen, oye, yo no voy vestido de morado. No, pero a lo mejor puede ser la corbata, o puede ser una pulsera, o puede ser los calcetines, o puede ser el pañuelo que llevan ahí en el traje, algo que vaya representando ese color y obviamente
Todo lo que nosotros hagamos siempre tiene que tener una intención. No es nada más decir, ya me puse la pulsera y ya con esto. No, es como conectarnos con la energía de ese color para trabajar con esa vibración, para activar ese fuego entre nosotros, con nosotros, y mover esa energía hacia lo que nosotros deseamos. Si queremos, por ejemplo, trabajar algo de romance, de sexualidad, de sensualidad también, de dulzura, de armonía, de autoestima, pues lo trabajaríamos en viernes con la energía de Venus. Y ahí los colores serían rosa, sería rojo. Muchas personas les gusta más trabajar la energía de la sexualidad en viernes en lugar de martes. A mí me gusta más la energía de Marte porque es una energía mucho más fuerte y te empodera. Es como que sacas esa fuerza que tú tienes, sobre todo para poder lograr las cosas que tú quieres. Y viernes me gusta más como para la parte del amor. Ahí sí pueden trabajar el rosa, pueden trabajar el rojo, pero trabajándolo como en equilibrio los dos. No se vistan todos de rojo, a lo mejor pónganse algo rosa, aunque sea muy pequeñito, para que también trabajen con ese equilibrio. Ese día sería muy buen momento si se le quieren declarar a alguien, si se quieren comprometer, si quieren, por ejemplo, arreglar cosas familiares, algún problemilla que está ahí, pues puede ser en viernes. Si ustedes quieren trabajar con su autoestima, o se quieren ir al salón de belleza, o cambiar de look, o tomar un curso que sea para algo que les guste, por ejemplo, como para cortar el pelo, para pintar, todo eso, el viernes es una energía muy buena para que se conecten con todo lo que está relacionado a la belleza y a la sensualidad. Si quieren trabajar algo relacionado con transformar, soltar ir, quitar brujería, romper patrones, quitar como todas esas energías negativas, como romper todo lo que está ahí bloqueado, que traemos ahí cargando, la energía de Saturno es súper buena para todo eso. Y la energía de Saturno nos ayuda a mover todo lo que esté estancado. La energía de Saturno es una energía muy fuerte y muy destructiva. Entonces hay que saber pedir lo que nosotros deseamos que se vaya, porque si no, hagan de cuenta que es como si fuera como un tsunami, que no nada más se lleva 3 cositas de lo que si nosotros decimos, quiero que te lleves nada más esto. No, se lleva todo lo que está ahí. Entonces hay que saber pedir y hay que saber cómo enfocarnos con la energía de Saturno para destruir todo lo negativo y todo lo que nos esté impidiendo avanzar. Los colores para Saturno serían morado, sería negro y sería también como el color índigo, que también pues es una especie ahí de moradillo. Esos colores ayudan mucho más a conectarnos con esa energía. Si ustedes en su país no encuentran velas de colores o a lo mejor no tienen nada de esos colores, como les decía, se lo pueden comer también, lo pueden a lo mejor dibujar, hacerse a lo mejor un papelito, pueden traer, les digo, algo que vaya de acuerdo a esa energía y trabajando con esa energía que ustedes quieren. Si quieren, por ejemplo, trabajar algo relacionado con el dinero, lo van a hacer en domingo. El domingo es el día del sol. Entonces, ese día se pueden vestir de dorado, de amarillo, de naranja y van a conectarse con esa energía. También podrían tomarse igual algo, a lo mejor que digan, bueno, ¿cómo que me puedo tomar como para la energía del sol? Pues a lo mejor un agua de mandarina, un jugo de mandarina o un pastel de zanahoria, algo que para ustedes represente, algo que sea, por ejemplo, un chocolate de esos que son dorados, o prender una velita que sea dorada o que le pongan diamantina. O hacerse o tomarse unos baños de sol, eso también ayuda muchísimo a conectarse con la energía del sol. Y esa energía les va a ayudar a todo lo que tiene que ver con prosperidad, con fortuna, con crecimiento económico, con bienes materiales. Entonces, si ustedes trabajan con la energía de cada uno de los días de la semana, la vida empieza a fluir y empieza a mejorar. No quiere decir que si ustedes, por ejemplo, piden salud y la piden a lo mejor, el martes con la energía de Marte, no les va a ir bien. Sino quiere decir que las cosas que ustedes desean, si ustedes las piden en el momento correcto, con la energía que está, siempre vamos a tener una ayuda extra. Entonces, por eso es importante checar en qué día de la semana vamos a trabajar diferentes aspectos de nuestra vida. Me preguntan mucho también, oye, ¿qué día puedo trabajar la salud si me siento enfermo? La salud la van a trabajar en lunes y la van a trabajar también en viernes. Serían los mejores días. ¿Por qué? Porque el viernes pues es toda la parte de la belleza, la dulzura, el amor propio. Y el lunes toda la parte relacionada a las emociones. Y si recordamos que cuando nos enfermamos tiene que ver porque estamos bloqueados emocionalmente, entonces
hay que desbloquear esa energía que nos impide vernos bien en el espejo porque no nos gustamos, no nos sentimos bien y estamos enfermos. Y la otra porque hay por ahí cosas que no nos están dejando que nosotros nos podamos mover y podamos avanzar. Si ustedes trabajan esos aspectos de forma positiva en cada uno de los días de la semana, pero aparte se ayudan con la energía de la luna y con la energía del sol, pues van a tener otra ayuda, ahora sí que mucho más fuerte. Con la energía del sol me refiero que es la energía de día. Y la de luna, la energía de la noche. No quiere decir que la noche ya que esté en oscuridad, no. Pero a partir a lo mejor dependiendo de donde estén ustedes, ¿no? Si están en primavera, en verano, donde estén, que vean y digan, ok, a partir de ahorita ya está oscuro. Hay lugares en donde ahorita ya está oscureciendo muy temprano y son las 5 o 6 de la tarde y ya está súper oscuro. Entonces, ahí ya se pueden conectar con la energía de la luna. No importa que la vean o no, no importa que salga el sol o no, o que esté lloviendo, sino me refiero a que lo dividan como en día y en noche. Todo lo que ustedes trabajen de día tiene que ver con la energía solar, que tiene que ver con esa fuerza, con empoderamiento, con todo lo que ustedes quieren, como con cosas materiales. Y lo que trabajen de noche, que sería con la energía de la luna, serían cosas emocionales. Entonces, chequen muy bien, por ejemplo, de todos los videos que yo tengo, cuáles podrían decir, ok, esto lo voy a hacer cuando ya sea más nochecito, esto lo voy a hacer de día, porque la energía va a estar como más a mi favor para eso que estoy pidiendo. Entonces, vístanse de los colores que son de cada día, trabajen con esa energía, coman cosas que sean de esos colores, trabajen mucho también con la energía de las frutas y las verduras, porque eso les va a ayudar mucho también a que se mueva y se activen esos chakras y que se active toda esa energía que está ahí estancada. Si ustedes comen nada más, por ejemplo, cosas congeladas o carne o pescado, pues eso no tiene ningún color, es un color muerto, ¿no? Un color de hielo. Tienen que comer cosas que activen otro tipo de cosas, ahora sí que todo lo que está ahí energético, por ejemplo, no sé, un pepino que es el color verde, pues van a trabajar la parte de la salud, pueden trabajar, por ejemplo, no sé, las manzanas, pueden trabajar con las manzanas rojas, con las amarillas, con las verdes, con los 3 colores. El color verde es el color también de la salud, entonces ustedes también podrían el viernes, que es el día de Venus, si van a trabajar algo de salud, física, mental y espiritual, pues también lo podrían trabajar con ese color verde. Lo podrían hacer también el lunes, si fuera con una vela, podrían poner una vela verde para toda la parte de la salud y podrían prender una vela de color plateada o de color azul para la luna. O podrían estar vistiéndose de esos colores. A lo mejor les digo, puede ser una pulsera. A lo mejor dicen, oye, es que esto no combina con el color. Puede ser la pulsera, puede ser el dulce, puede ser la paleta, pero siempre hacerlo con esa intención. Si ustedes empiezan a canalizar la energía con cada uno de los días de la semana, con la energía que tenemos de la luna, las cosas les van a fluir mucho mejor. Y siempre recuerden que de la luna nueva a la luna llena, la energía va creciendo. Entonces todo lo que nosotros vamos a pedir va a ser que crezca, que eso, si ya está algo muy bueno, bueno, es que sea mucho más exitoso. Y si es de la luna llena a la luna nueva al revés, ahí vamos a pedir que se eliminen los bloqueos, los obstáculos, que a lo mejor se quiten los chismes, los problemas, las intrigas. Y en el otro vamos a pedir que crezca lo bueno y atraer todo lo bueno. Entonces, a enfocarse con los colores, trabajen con esa energía, van a ver que con cosas que a veces parecen tan sencillas, la energía empieza a fluir. Y recuerden algo muy importante, todo viene desde lo más profundo que tengamos nosotros, que va a ser el reflejo de lo que nosotros podamos atraer a nuestra vida. Cuéntenme cómo les va, si empiezan a trabajar con los colores, si ya lo han hecho y cómo les funciona. Déjenme abajo sus comentarios y bueno, ya saben que les mando un beso con mucho, mucho cariño. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento que vean este video.